Conversaciones frescas a la velocidad de las redes. Escuchas Sintonizados junto a Carolina de Moraz en Radio Pauta 100.5 y también en pauta.cl. Y como les decía antes de irnos a la canción, tenemos un tema acá sobre la mesa, porque esto es una serie, no es una serie de Netflix, no es una serie de Amazon Prime o lo que usted quiera, sino que es una serie de la realidad, de lo que nos afecta a nosotros los chilenos, sobre todo cuando están en una vida sexual activa, cuando están empezando una vida sexual también. Y por qué no decirlo, en los mayores, porque ojo que de repente uno dice, no, soy mayor, que me voy a estar contagiando yo con infecciones de transmisión sexual o VIH, eso ya no existe porque somos mayores, ya pasamos. No, todo eso existe, es realidad. Y nosotros estamos junto a Leonardo Chanqueo, jefe del Departamento de Programa Nacional de Prevención y Control de VIH-Sida, para hablar sobre esta serie que ya va en su 5º capítulo titulado Conocimiento y Diálogo, que está más bien enfocado en jóvenes adolescentes entre 14 y 19 años por ahí. ¿Cómo estás tú? Hola Carolina, hola a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio que nos da acá a la radio como Ministerio de Salud estar presente acá para la difusión de nuestra campaña comunicacional. Así es, porque es una campaña que de verdad nos pega a todos y todos tenemos que hacernos responsables también. O sea, esto no es un sector, no es para un público X, sino que esto es para todos los que todavía tenemos una vida sexual activa, que esperemos que dure mucho tiempo más. Pero hablemos, pero que hay que hablar, o sea, cuesta tanto hablar de la vida sexual. Cuesta mucho, yo creo que por eso es importante. El riesgo es para todas las personas que tenemos actividad sexual. De todas maneras. Y hablemos de esta serie. Vamos en el 5º capítulo, pero cuéntame un poquito en macro lo que ha sido esta serie, cómo ha sido su realización y cómo han salido también los capítulos al aire. La verdad es que esto se enmarca dentro de la campaña comunicacional que nosotros tenemos como Ministerio de Salud. La verdad es que nosotros como Ministerio de Salud tenemos que mantener la alerta social, la percepción de riesgo. Entonces, todos los años nosotros hacemos campañas comunicacionales y el año ya 2024, remontándose al 24, quisimos cambiar la estrategia de cómo comunicamos, cómo llegamos más a la población. Y estaba, como tú decías, mencionabas al principio, la serie Amazon, Netflix. Claro. Entonces esta serie tiene una versión tipo Netflix, que tú llegas a una versión y que llegas a 4 capítulos. Entonces el 2024 hicimos 4 capítulos para sensibilizar. Perfecto. En el fondo se enfoca en estigma y discriminación, porque como tú lo decías, poniendo los temas sobre la mesa, a la gente le cuesta hablar sobre sexo. A las familias mucho. A las familias. Entonces yo creo que es como invitarles a todas las personas a poner los temas sobre la mesa, con tus amigos, en tu familia, en tu círculo cercano y que conversemos de los temas. Entonces tenemos 4 capítulos. El primer capítulo es de estigma y discriminación. El segundo es un capítulo especial para mujeres, un poco dando la información y educación que una mujer que vive con VIH puede tener un bebé sin problemas, que mucha gente eso no lo sabe. Claro. El tercer capítulo es sobre el apoyo, cómo, dónde y cómo testearse. Y el cuarto, que también es súper importante para nosotros en esta administración, de hablar de sexo y placer. Y se llama placer. Porque el sexo, además de cuidarse, es también tener sexo placentero. Claro. Fue muy bien recepcionada esta campaña. Tuvimos premios internacionales, los WINA, así que estamos muy contentos. Y la campaña 25, ¿cómo la enfocamos? En hacer un nuevo capítulo. Y un poco sacamos la serie como parte de los primeros capítulos sobre la mesa en un café de un barrio X en Santiago. Y ahora la llevamos... Voy a hacer un poquito de spoiler, la llevamos a los colegios, a un colegio. Entonces, o sea, se realiza como dentro de un colegio, en las aulas de clase, me imagino los pasillos, ahí todo. No sé si te acuerdas lo que teníamos nosotros los consejos, en un consejo de curso. Sí, entonces, me acuerdo de orientación también, nunca entendí eso, orientación, ya. Entonces está situada en un consejo de curso donde los y las jóvenes pueden hablar de los temas más libremente, siempre guiados también por 2 profesores. Y estos profesores son actores súper conocidos que están en la serie, tiene un casting súper bueno. Está la Catalina Saavedra, Aaron Hernández, está Emiliano Ollera. Sí. Tenemos un casting. Gran elenco. Un súper elenco. Así que súper recomendada, www.seriesobrelamesa.cl. Y la invitación es que todas las personas vean esta serie y la divulguen. En el fondo necesitamos difusión. Así, estaba mirando un poco la información que ha salido en la prensa con respecto a esta serie, bueno, con muchas visualizaciones también. Son series cortitas, hay unas que duran 20 minutos, otras un poquito más... No, es más corta aún. Los capítulos son muy educativos. Los capítulos cada uno dura 5 a 6 minutos. Perfecto. Lo que pasa es que acá me aparecía una 20, pero quizás puede ser que sea una como todo el podcast, todo probablemente. El podcast, sí. Porque han hecho gente podcast conversar, porque es un poco la idea, conversar del capítulo.
Oye, ¿cómo ha sido la recepción del público? Porque claro, la realización de una serie es bastante llamativa y por supuesto creo que es un punto súper certero para poder llegar a los jóvenes, sobre todo a las personas que les gusta estar mirando la serie y con su atractivo, con su trama y con todo lo que esto carga. Pero, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo lo has visto? Ahora mismo me decías que hay podcasts donde la gente ha decidido empezar a hablar este tema con respecto a la serie. Tenemos una evaluación 2024 muy, muy positiva. Llegamos a una cobertura de casi más de 15 millones de personas, o link, o visualizaciones, lo cual es muy importante. Es alto. Es muy alto para una campaña comunicacional que es educación sanitaria, que es un poco distinto. Hacer educación sanitaria es más complejo. Tuvimos por todas las redes, por todas las medias, influencers, podcasts, así que estamos muy contentos. La verdad que ha sido muy bien recepcionada, a la gente le gusta el tipo de formato, que es fácil llegar, son capítulos cortos, amenos, donde son situacionales, pero además son educativos. Entonces te invitamos a conocer la profilaxis preexposición, lo que es PrEP, el uso de medidas de protección como el condón interno, el condón externo, los lubricantes, el testeo, personas que están en riesgo, las invitamos y les invitamos a testearse. Y el último capítulo en adolescente es que los adolescentes, el problema es que la percepción de riesgo baja, porque ellos mismos dicen que no tienen toda la educación o no han recibido toda la educación. Entonces, potenciar los contenidos educativos que sí se dan en séptimo año, potenciarlo, conversarlo, sentirse apoyado. ¿Y dónde pueden llegar? Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Salud en los CEFAM tenemos los llamados espacios amigables, es donde invitamos a los jóvenes a que puedan unirse a los espacios amigables, donde se da educación y donde se entregan también insumos si los requieren. ¿Cuáles para ustedes como Ministerio de Educación han sido como... Salud. Perdón, el Ministerio de Salud ha sido como lo más... como la piedra de tope de cómo entrar a la comunidad, de cómo generar al final este diálogo, donde ven que está como el rechazo a hacerse cargo de una realidad que es las enfermedades de transmisión sexual y también el VIH. Yo creo finalmente, y es lo que tratamos de hacer, educación, información y comunicación. Yo creo que las personas todavía tenemos que conversar de esto, como tú decías, poner los temas, volviendo a la serie, sobre la mesa. Estos temas tenemos que conversarlos, no tienen que ser tabú, tienen que ser dentro de lo cotidiano. Entonces eso es lo primero, las personas no conocen. Por ejemplo, piensan que la sífilis es una infección de los años, muchos años atrás. Y la verdad que nunca se fue, siempre ha estado con nosotros y está aumentando. Entonces tenemos que poner estos temas, poner que existen, que tenemos riesgo, cuáles son las prácticas sexuales de riesgo. Desmitificar algunas cosas, que hay algunas infecciones de transmisión sexual que no se transmiten por el contacto cercano de las personas, sino que manteniendo una actividad sexual. Entonces, y el otro tema es que las personas no se testean por susto o por problemas de acceso. Tienen determinadas vulnerabilidades o estigmas, les da vergüenza muchas veces ir. Entonces también nosotros como personal sanitario tenemos que empatizar y abrir las puertas para que las personas lleguen a los CEFAM y a los centros de atención. Eso es un tema súper importante porque puede ser por vergüenza, por acceso, pero muchos de las personas no se testean porque no lo consideran, porque no es algo que lo tienes presente, porque vas a hacerte un examen a un CEFAM, a un hospital, a una clínica, donde sea, te dicen una toma de muestra de sangre, pero muy pocas veces uno dice, bueno, pero oye, agrégame el VIH, o vas a ver un doctor, el doctor de cabecera, o te duele la guata, lo que sea, vas al CEFAM, no es que te manden al tiro a hacer el VIH. Entonces, ¿cómo como ministerio también poder ampliar al tiro ese rasgo de decirle a la gente, a los doctores y a los especialistas, usted a todo su paciente, examen que le haga, le agrega, por favor, el VIH o cualquier otro... Claro, yo creo que primero recordar que el VIH tampoco se puede forzar. Claro. Es confidencial y voluntario. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que poner los temas sobre la mesa. Sin embargo, como lo comentábamos desde el principio, una persona que tiene actividad sexual o prácticas sexuales de riesgo está en riesgo de tener cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, en el test de VIH, cada persona puede ir por sí misma a realizarlo. No es necesario a cualquier centro de salud y dices quiero hacerme VIH. Centro de salud, público o privado. Entonces ahí ya tenemos abriendo el acceso. En el fondo no necesita una orden médica, no necesita que un médico o médica le dé una orden para hacerse el VIH, y en tu ISAPRE o en tu seguro de salud FONASA puedes hacerlo en forma autónoma. Yo creo que eso es súper importante el VIH. Y un poco también, si hay médicos y médicas escuchando, yo creo que fomenten también hacerse el test en las personas que nunca se lo han realizado. Por ejemplo, hay muchas personas cuando en nuestra reciente encuesta de salud,
un 30% se ha realizado el examen en los últimos 12 meses, habiendo tenido actividades o prácticas de riesgo. Entonces, yo creo que tenemos que incentivar que las personas vayan a realizarse los exámenes. Y también promover que está muchas veces, y en muchas ONG está disponible también, el test visual que le llamamos el test de VIH. Y un comentario más que quería hacer en relación al testeo, que nosotros en el 2023 incorporamos el autotest. Perfecto. Es un dispositivo que se entrega en determinadas ONG, en el INJU, en el CERNAMEC, y que permite que tú te lo hagas en la confidencialidad o en el espacio más seguro que tú consideres. Entonces te puedes testear para VIH. Pero ese testeo queda bajo tu criterio y responsabilidad. O sea, te sale positivo y lo sabes tú nomás, no lo entregaste en un centro de salud. Claro. No quedas registrado al final como en la data. Pero es parte también de la autonomía que uno tiene que tener y dar a las personas, en esto de abrir puertas y dar acceso también, un acceso a autonomía y tomar tus propias decisiones. Y también nosotros responsablemente como Ministerio de Salud te apoyamos, te guiamos. Tenemos Fono Salud Responde, Fono SIDA y Saludablemente, donde cualquier problema que tú tengas con el test o sale reactivo, te ayudamos a enfrentar y llevarte y vincularte a los centros asistenciales para confirmar el diagnóstico, porque un autotest no genera diagnóstico, sino que es una aproximación al lo que puede ser la realidad. Bueno, una vez contagiado, ¿cuánto tiempo uno ya puede empezar a aparecer en los test de estos, sobre todo los test privados? Desde que se adquiere, también eso es importante, una persona que tiene una actividad sexual de riesgo, al menos tiene que esperar 1 a 3 meses para hacerse un test y que resulte reactivo en el caso del VIH. En el caso de otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, los tiempos son mayores. Una gonorrea en un hombre en general se manifiesta rápido. Muy rápido. En cambio, en una mujer no. Claro, es que eso quería hablar también las ITS, porque estas enfermedades uno siempre habla del SIDA y le ponemos como énfasis al SIDA, pero estas otras enfermedades, y estaba mirando según las cifras entre el 20 y 2024, la sífilis fue el ITS con mayor tasa de notificación, seguida por el VIH. O sea, hablábamos recién, la sífilis, la gente piensa que la gonorrea, la sífilis son enfermedades que ya están en el pasado, pero claramente no lo están y siguen siendo y estando presentes y sobre todo subiendo en su tasa de notificación. Entonces, ¿cómo abarcamos también las ITS para que la gente entienda que la prevención no es solamente el SIDA? Sí. Es también una enfermedad de transmisión sexual que perjudica mucho la salud, hombres y mujeres. Claro, un poco también siguiendo como tú dices, sífilis la lleva actualmente. Claro. Después VIH y después gonorrea. Entonces, un poco un llamado a toda la población que nos está escuchando, que en el fondo tomemos las medidas y nos vamos a testear si yo tengo una práctica de riesgo. Yo creo que eso es súper importante. Y por eso nosotros ahora lanzamos este 5º capítulo, como decía yo, que habitualmente es dentro de las campañas de VIH y de SIDA. En este 5º capítulo nosotros incorporamos, y por eso es el 5º capítulo es de sífilis y VIH. Entonces, los chicos hablan en este 5º capítulo sobre infección en transmisión sexual y lo importante que es conocer sífilis y dónde ir a testearse y cómo podemos acceder a nuestros centros sanitarios. Y yo creo que algo también importante es con respecto, ya hablamos de sífilis, hablamos de gonorrea, que insisto, que son palabras y jergas, o sea, palabras en realidad que uno no lo usa como la jerga normal, pero que no sabemos muy bien tampoco qué es. Uno dice sífilis, ok, una enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, pero ¿cuáles son las causas o cuáles al final, cómo se me va a manifestar en el cuerpo? Claro, ¿cuál va a ser mi diagnóstico en el futuro si no me lo trato, si sigo contagiando, si soy contagiado? Por eso es tan complejo y por eso de nosotros es como el llamado a la prevención y la promoción y el autocuidado de uno mismo. Yo creo que eso me empodera a mí, a mi cuerpo y a mi persona de cómo actuar frente a una situación de riesgo. Y voy a llegar a algo medio básico, pero ¿por qué se llaman infecciones de transmisión sexual? Porque una vez que tú adquieres este microorganismo, o decir bicho, propiamente tal que es lo más coloquial, yo me agarro un bicho, la mayor parte de las personas tienen esta infección asintomática. Claro. Y por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. En el pasado las llamábamos enfermedades, porque asumíamos que cada vez que uno se contagiaba o adquiría o se transmitía alguna infección de transmisión sexual, iba a tener sintomatología. Y ese es precisamente el problema de la infección de transmisión sexual, que tú la adquieres
estás asintomática y contagias a otras personas sin tener una manifestación. Por eso el llamado, más que no siempre voy a tener una manifestación clínica, pero sí yo sé y conozco mi práctica sexual. Entonces el llamado es a estar chequeándose constantemente si yo tengo prácticas de riesgo y hacerse testeos. Oye, estaba mirando, por ejemplo, la sífilis primaria, porque, insisto, como que uno no sabe los síntomas, no, desconoces al final si es algo que te está atacando o no, pero los primeros pasos de la sífilis, por ejemplo, hay una pequeña llaga, que se le llama chancro, exactamente, redonda e indolora en genitales, o puede ser en la boca, en el recto o en la piel. O sea, claro, no necesariamente vas a tener molestias en tus genitales, entonces eso también llama la atención. De hecho, en la secundaria, como ya cuando avanza más la sífilis, hay una erupción cutánea no con picazón en el tronco, la palma de las manos y la planta de los pies. O sea, eso insisto, es muy, muy característico, las claro, plantas y las palmas. Me llama mucho la atención eso, porque al final la gente dice, pero es que no tengo molestias, ¿por qué voy a estar con sífilis? No tengo. No. Lo último que vas a hacer es ir al ginecólogo, al urólogo, vas a ir quizá al dermatólogo antes. Exactamente, por eso yo creo que en sífilis, un poco como tú bien lo mencionabas, lesiones en la boca, en el ano, en la vagina, en el pene, eso es muy llamativo, siempre consultar. Y si no tengo lesión ahí en los órganos más sexuales, es la piel. Si hay lesiones raras en la piel, que yo fui a un médico, no se sana, sigue esto, eso puede ser una sífilis secundaria. Entonces yo creo que ahí también el llamado a que las personas consulten en los centros sanitarios. Oye, bueno, importantísimo entonces acá de mano del Ministerio de Salud con respecto a esta campaña que resultó ser no solamente exitosa, sino que también bastante llamativa por esta serie que vamos en su 5º capítulo. El capítulo que se llama Conocimiento y Diálogo. Conocimiento y Diálogo, donde está enfocado en un colegio, que pasan cosas, hablamos de la sífilis, infecciones de transmisión sexual, donde los jóvenes también tienen que hacerse cargo y entender bien, saber la sintomatología, saber, el tratamiento con algún especialista, pero sobre todo saber que estos rasgos de repente de estas infecciones no son tan obvias, no son tan como dirigidas en los órganos reproductores, sino que más bien pueden estar presentes en todo tu cuerpo. Así que la importancia de entender, hablar y poner el tema sobre la mesa. Oye, exactamente. Sí. ¿Algún cierre importante que tú quieras transmitir? Yo creo un llamado a todos y a toda la prevención, promoción. Si yo tengo prácticas sexuales de riesgo, ir a mis controles, hacerme los testeos. Y un poco también la invitación a ver nuestra serie en www.seriesobrelamesa.cl porque está muy hermosa. No, está linda y sobre todo educativa, si eso es lo más importante. Y lo otro, usted que nos está escuchando en este momento, no le tenga miedo a hablar con sus hijos, no le tenga miedo a hablar con su pareja, si tiene algunas sospechas peor todavía, pero sobre todo es un tema que se tiene que hablar siempre, cada cierto tiempo tiene que salir en la mesa y eliminar esos tabú, esas vergüenzas, porque esas vergüenzas al final nos pueden costar súper caro y padecer de algún tipo de infección de transmisión sexual. Así que muchas gracias por acompañarme esta tarde, Leonardo Chanqueo, jefe del Departamento de Programa Nacional de Prevención y Control de VIH. Así que muchas gracias por estar acá en Sintonizados. Gracias, Carolina, por la invitación y por la acogida acá en la radio, y un saludo a todos y a todos quienes nos escuchan. De todas maneras, nosotros nos vamos acá a la música y seguimos avanzando con más Sintonizados.